Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos, por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Archivos Digital Comics Universe te presenta Plajo para el canal. Un canal llamado Archivos DC Universe que te trae el siguiente video. Comencemos. Hoy les ofrecemos en el Charltonverse The Question, de la pregunta. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy en este canal Archivos DC Universe les traigo a ustedes la biografía de otro de los personajes, el cual han sido creados en su etapa original en la antigua editorial Charlton Comics, pero que hoy en día pertenecen a la editorial de DC Comics. Hablamos de la pregunta o The Question. Si bien es cierto que han habido dos encarnaciones, el original es mejor conocido por el personaje que ha sido interpretado con el nombre de Victor Sage o Vic Sage, siendo este un protector de Hope City. Es un gran artista marcial y detective, un reportero de la investigación en su identidad civil. La máscara que usa para disimular su rostro está hecha de un material experimental llamado pseudodermo. Sage está impulsado por una profunda búsqueda personal del significado filosófico que lo ha llevado tanto al objetivismo como a la filosofía zen. En algunas versiones que se presenta el personaje es un teórico de la conspiración y un paranoico. Aristóteles Rutherford es su más famoso amigo y mentor más cercano, aunque sus maestros han incluido otros personajes como Richard Dragon ya en el universo DC y Lady Shiva. Myra Fermin es su interés amoroso más frecuente. Durante los cómics de la maxiserie semanal 52, cuando Sage estaba muriendo a causa de un cáncer de pulmón, entrenaría a la detective Montoya como su sucesora y al cual asumió como su mentor. Y ella eventualmente lo reemplazó por algún tiempo. Sage ha sido miembro de equipos como la Liga de la Justicia, Armas de Asalto Vivientes y tal vez un villano creado pero a manera de un no muerto como miembro de los Black Lantern Corps durante la saga de la Noche Más Oscura. Montoya, en el caso de la segunda cuestión o la pregunta, trabaja con frecuencia con la Batimujer contra la religión del crimen y también con las aves de presa. Aunque en el caso de la religión del crimen fue para comenzar el arco de crisis, camino a crisis final, ¿no? La pregunta sería creado también por el célebre escritor de cómics Steve Ditko, y su primera aparición pública en el Charlton Comics fue Blue Beetle Volumen 6 número 1 en el año de 1967, después de que DC Comics recientemente había comprado Charlton. Dennis O'Neil sería quizás el escritor que permitió reintroducir al personaje ya en la continuidad oficial del universo DC, cuando él trabajó en el cómic de Question volumen 1 del año de 1986, y en el caso de la segunda encarnación, o sea de René Montoya, tomaría el manto en la Maxi Serie 52 en el número 48 del 2007. De hecho, existen encarnaciones de la versión del universo de la Tierra 4 Pre-Crisis, Neo Earth, que es la continuidad principal, y obviamente los nuevos 52, que reproduciría dos versiones. Una versión que sería un personaje secundario dentro de las historias de Pandora, y otra versión que ya pues obviamente sería una retrocontinuidad. Obviamente ha tenido otras versiones en otras tierras paralelas de los nuevos 52, de la actual Tierra 4, Tierra 9, una versión animada de la serie animada de la Liga de la Justicia, obviamente una versión de Kingdom Come, otras del anterior multiverso, o sea de la etapa 52. También hay otra versión de Tierra 4, de Tierra 9, de las ya mencionadas tierras. Hay otra versión de el cómic El Caballero Oscuro Ataca de Nuevo, o sea de la versión de Frank Miller,
y otras líneas de tiempo alternativas basadas en el universo Flashpoint. Obviamente antes de la crisis, pues también se conocen otras versiones que eran alias de otro personaje diferente a Victor 6, y había uno que se llamaba Mr. Pregunta de la Tierra de Fawcett Comics de la Tierra 13, y los demás son las representaciones de los Elsevier. Bueno, ahora vamos a comenzar justamente conociendo al menos las más importantes, en este caso la versión de Tierra 4 Pre-Crisis, New Era y de los nuevos 52. Sin más, continuidad de Tierra 4 o la editorial Charlton Verse, bueno, Charlton Comics para resumir a secas. Bueno, en la continuidad del universo de Charlton o Tierra 4 o Pre-Crisis, pues Victor 6 sería un periodista de investigación con una máscara especial que lo convirtió en el superhéroe sin rostro o vigilante, como lo quieran llamar, la pregunta o the question. En la historia de dicho universo, pues es muy breve, se puede decir que no hay mucha historia salvo su debut en los cómics de Blue Beetle, donde solía ser una especie de colega ocasional de Blue Beetle. Sage estaba investigando en una de sus historias las actividades ilegales del Dr. Harvey Train, cuando el ex socio de Train, Aristóteles Rodor, ex profesor de ciencias de Sage, le mostró el pseudoderm, un tipo de piel artificial con unos usos potenciales en el campo de la medicina. Siguiendo la sugerencia de Rodor, Sage se transformaría en el pseudodermo, que es un poquito difícil de pronunciar, en una máscara sin rasgos distintivos para ocultar su identidad, y localizaría a Train, obligándolo a confesar que había estado tratando de vender ilegalmente el material para poderlo vender al mercado negro, porque resulta que tampoco había sido probado, porque era un experimento y a veces peligroso. Continuaría disfrazándose como el justiciero conocido como The Question o la pregunta, y era obviamente conocido por su actitud despiadada. Sería, como les decía antes, era un famoso ocasional aliado del escarabajo azul de Ted Kord. La pregunta, o sea, esta encarnación estuvo involucrado posteriormente en la crisis en las Tierras Infinitas. Como les habíamos dicho, esta versión es la que ayudó a crear este disco en el cómic del volumen de Blood Beetle del año de 1967, justamente en un mes de junio. Esta versión de la pregunta incluía toda su historia y las apariciones correspondientes. Tristemente se borraría de la existencia tras el colapso del multiverso original en la serie limitada La Crisis de las Tierras Infinitas, que se gestionó entre 1985 y 1986. Aunque pueden haber aparecido versiones del personaje desde entonces, esta información no se aplica a estas versiones. Sin embargo, en los últimos años, en los diferentes eventos en Crisis, pues han hecho pequeñas apariciones desde Convergencia, dicha una versión alternativa de esa tierra, y obviamente pues los últimos eventos que involucra Dark Crisis se supone que da a entender que han habido ciertos acontecimientos que han traído de vuelta a estas tierras. Sin embargo, esto solamente es cuestión de explorar esos cómics. Continuidad de la New Era. La versión de Big Six de la Nueva Tierra es un periodista igualmente que el anterior, pero en este caso de la investigación televisiva, o sea, esos programas de televisión de detectives. Se encontraría con historias que no podía investigar por medios legales normales. Se puso una máscara especial que llevaba en la hebilla del cinturón, que hacía parecer que no tenía rostro. Como The Question o la pregunta, se investigaría la corrupción frente a todo peligro, dejando una tarjeta de presentación en blanco al tocarla, y esta emitiría un signo de interrogación humeante. Historia y carrera temprana. Pues antes hay que decir que esta versión debutaría en el cómic de Blood Beetle, volumen 6, número 4 del septiembre de 1986, una vez más de la mano, pues ya saben, de Dennis O'Neil en esta versión, obviamente aluciendo a lo que antes habíamos mencionado anteriormente. En la infancia y carrera temprana, Victor Sage nació como Charles Victor Sass y creció como un huérfano que tenía reputación de alborotador, más o menos como si de esos que se gusta enfrentar a cualquier otro chico. Este Sass se enorgullecería de soportar desafiantemente el abuso físico del orfanato católico donde estaba alojado. Aunque logró ingresar a la universidad, la educación superior no suavizó sus tendencias violentas.
En algún momento durante la universidad golpearía brutalmente a un traficante de drogas por darle LSD, lo que hizo que Zeke dudara de sus propios sentidos bajo su influencia. Después de graduarse de la universidad, donde se enamoró con un amor no correspondido de su compañera Lois Day, Zeke dejó su huella como un reportero muy abierto y agresivo con una reputación de odioso en su ciudad natal, Hub City. Luego pasaría al periodismo de televisión, lo que eventualmente le permitió llevar investigaciones sobre el Dr. Abby Train. En esta historia en particular alteraría el curso de la vida de Zeke de forma permanente, construyéndose la identidad de question, o sea, la pregunta. Zeke fue abordado por un ex profesor, un científico llamado Aristóteles Todd Rodor, según esta versión post-crisis, quien le contaría a Zeke sobre una piel artificial llamada Pseudododder, que daría el desarrollo en conjunto con el Dr. Abby Train. El diseño se basaría en las notas de un criminal de Ciudad Gótica llamado Bart Magan y la investigación sobre Gringold, un químico responsable de los poderes del hombre enlogado, o sea, el hombre enlogado. El Pseudoderm estaba destinado a funcionar como un vendaje similar a la piel, aplicándose con la ayuda de un gas adhesivo, pero tenía una toxicidad imprevista que era fatal cuando se aplicaba a heridas abiertas. Aunque Rodor y Train acordaron abandonar el proyecto y se separaron, el profesor Rodor descubriría más tarde que el Dr. Train planeaba proceder con una venta ilegal de la invención a las naciones criminales o a algunas naciones del tercer mundo, a pesar del riesgo para la salud humana. Zeke decidió detenerlo, pero no podía formar la posibilidad de crear una especie de equipo para poder perseguir al Dr. Train sin poderse exponer. Rodor le sugirió que Zeke usase una especie de máscara hecha del mismo material Pseudoderm para cubrir sus famosas facciones. Disfrazado por la máscara del Pseudoderm y armado con la información, Zeke finalmente se encontrará con el Dr. Train. Deteniendo la transacción, extrajo una confesión. Luego dejó a Train atado a un Pseudoderm con un giro irónico. En la televisión, Victor Zeke informaría sobre las actividades ilegales del Dr. Train. Los primeros equipos o asociaciones. Con su primera compañía, y obviamente esta actividad que tuvo anteriormente fue un éxito, Zeke decidió que esta nueva identidad sería útil para futuras investigaciones. Continuaría trabajando como el profesor Rodor, como una identidad falsa, quien también le suministraría este otro, el pseudodermo, y finalmente modificaría el gas de unión, dándole una capacidad para alterar el color del cabello y la ropa de Zeke también. Victor se hizo un buen amigo de Todd, quien se convirtió en su mentor de las dos identidades. Poco tiempo después de debutar en Hub City, Victor Zeke se mudaría a Chicago para unirse al personal de la WWB como periodista cruzado, o sea, como corresponsal especial. Continuaría operando como de question allí y haría un aliado de otro héroe residente de Chicago, el famoso Blue Beetle, alias Ted Ford. Allí también viajaría a otras ciudades en el curso de sus investigaciones y finalmente buscaría una asociación especial con Batman y participaría brevemente en la primera crisis del multiverso. La carrera inicial de la pregunta en su lucha contra el crimen fue algo exitosa, pero su punto de vista moral en blanco y negro y su falta de moralidad y de compromiso pronto lo condujeron a un punto de inflexión tanto para Zeke como para su alter ego. Su experiencia cercana a la muerte y la capacitación adicional. Después de un tiempo en Chicago, Victor Zeke regresaría a Hub City y a la televisión del canal KBEL, donde trabajó junto a la presentadora de noticias y ocasional interés amoroso Mayra Connelly. Durante una misión como la pregunta, fue brutalmente golpeado en un combate personal por la mercenaria y artista marcial Lady Shiva y luego casi fatalmente golpeado por los matones de su empleador. Los secuaces le habían disparado a Zeke en la cabeza con una pistola de perdigones, pero afortunadamente el proyectil no atravesó su cráneo, aunque lo arrojaron a un río para que se ahogara. Shiva, curiosamente, pero de manera irónica, lo rescató por sus propios motivos y le dio entrenamiento personal para encontrarse con Richard Dragon,
que tan pronto como se recuperara lo suficiente como para que se levantara de la cama. Sei siguió el consejo de Shiva, de alguna manera se ganó su respeto, y buscó el maestro de las artes marciales, quien retuvo toda habilidad, incluso estando confinado en una silla de ruedas. Sei pasaría un año aprendiendo artes marciales y filosofía oriental de Richard Dragon. El entrenamiento le cambió y profundizó su perspectiva moral de la pregunta, y el luchador contra el crimen se volvió más comprensivo de la ambigüedad moral de su trabajo elegido. Victor Sei regresaría a Hope City, reanudaría su carrera como Victor Sei, alias La Pregunta, con una visión del mundo nueva y más amplia, y con la creencia de que el crimen había de convertirse en otro nivel. Como la nueva pregunta, aunque Keston se había establecido originalmente como luchador contra el crimen para poder detener el crimen callejero de su ciudad, su carrera posterior a la que tuvo con Richard Dragon lo encontró atacando la corrupción sistemática de Hope City en sus niveles más altos en los últimos años, casi llegando a ser tan grave como la de Ciudad Gótica. Señaló que Hope City era sinónimo de venalidad, corrupción y violencia, y quizás pudo haber logrado superar a Gotham City como la ciudad más lúgubre de los Estados Unidos. Y ahí es la competencia. El trabajo de La Pregunta en defensa de la ciudad se extendería más allá del crimen callejero y entró en el ámbito de la política y la justicia social. Volvió a alistar como aliada a su exnovia Mayra, quien se había casado con el corrupto y alcohólico alcalde de Hope City, Wesley Fermin, en su ausencia. También volvió a encontrarse con Batman y tuvo el primero de los que serían muchos encuentros con Flecha Verde. Después de pasar meses dirigiendo con Hope en Hope City, mientras su esposo padecía de una enfermedad mental, Mayra Fermin anunció su intención de postularse para alcaldesa y recibió todo el apoyo de Sei. Aunque el matrimonio de Mayra con el alcalde no tuvo amor, resistió la tentación de reunirse con Sei. Sin embargo, su lujuria era demasiado fuerte y tuvo eventuales aventuras tanto con Sei como con La Pregunta, de quienes no se había dado cuenta que eran el mismo personaje. Mayra finalmente perdió la elección por un simple voto, en parte debido a que Sei estaba demasiado preocupado por ella para que pudiese emitir un voto a favor del día de las elecciones, pero fue elegida para el puesto de todos modos, ya que su rival había muerto como resultado de lo que se llamó el peor tornado de la historia. Sin embargo, durante su discurso de victoria pírrica, su esposo Wesley Fermin le disparó en el estómago por apoyar lo que llamó creencias comunistas, y Mayra entraría en coma y en Hope City se sumió aún más en el caos. Durante algún tiempo La Pregunta se convirtió en el único garante de la justicia de la ciudad. Durante una especie de guerra de pandillas en las siguientes semanas posteriores a las elecciones, llevaría a Sei a reunirse con Lady Shiva, quien al principio reanudó su relación de adversaria con La Pregunta y luego también se había vuelto al mismo tiempo una especie de aliada. A través de Shiva, La Pregunta pudo reunirse con los diferentes líderes pandilleros que estaban creando el caos de la ciudad. Eventualmente, Mayra despertaría de su coma y asumió el papel de alcaldesa, recuperando parte del control de la ciudad, aunque La Pregunta contó con el apoyo del alcalde y su mentor Tom Rodor. Sei a menudo se sentía preocupado por su papel como protector de la ciudad y luchador contra el crimen. Con la ayuda de sus aliados, La Pregunta se dio cuenta de que parte de su lado perverso de él quería saber qué se sentía al quitarle la vida a otra persona, y logró vencer con éxito, aunque temporalmente, su tentación de asesinato. Ciudad central. Aunque The Question hizo todo lo posible para contener el caos alrededor de Hope City, sintió que se oscurecía cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Un viaje alucinógeno que hizo su subconsciente en la forma de su madre le dijera que nunca podía llevar una vida feliz a menos que abandonase Hope City. Richard Dragon se hizo eco de este punto de vista durante la visita de Victor Sei, cuando sintió que Sei estaba al borde de un punto de inflexión importante en su vida.
Sage casi convenció a Mayra, que recientemente se había enterado de que Big Sage y de Question eran una sola persona, para que abandonara la ciudad con él, pero su sentido del deber la convenció de quedarse. Antes de que Sage se fuera, Mayra le dijo a su única hija Jackie y regresó sola a la ciudad para cumplir con sus deberes como alcaldesa y hacer todo lo posible para defender lo que ella creía. Sage llevaría a Jackie con él a América del Sur con la esperanza de deshacerse de su alter ego sin rostro y encontrar una tierra libre del desorden y la corrupción que había saciado a Hobbs City. Sin embargo, esa sensación, la serenidad, no duraría mucho tiempo. Sage se vio rápidamente envuelto en una guerra contra las drogas que finalmente lo obligó a asesinar a un hombre para poder salvar la vida de Jackie. La filosofía de la pregunta, o sea, de question, a partir de ese momento cambió una vez más, ya que se dio cuenta de que no tenía la culpa por el asesinato y lo que tenía que volver a hacer era hacerlo si era necesario. Desafortunadamente moriría de todas maneras de camino a su madre hacia Hobbs City. Héroes móviles. Después de dejar Hobbs City, Victor Sage ocuparía una serie de cargos periodísticos en varias ciudades, mientras revivía su personalidad de Question cuando era necesario. Participaría en importantes eventos superheroicos como la invasión de los Dominators y el ataque de Brainiac a Metrópolis. Durante ese tiempo, la pregunta ayudó a proteger a una reserva india junto a Flecha Verde, John Butcher y otros nuevos héroes como Steel y Azrael. La pregunta, o The Question, se convirtió muy brevemente en miembro de un equipo de superhéroes llamado Love, Living Assault Weapon, o armas de asalto vivientes, durante un tiempo con la Liga de la Justicia de América cuando ésta había desaparecido. Los compañeros de equipo de la pregunta iniciaban su antiguo camino con el famoso Blue Beetle, la superheroína Nightshade, el Sargento Steel, el Capitán Átomo y Judo Master. La misión principal de este equipo era evitar que el antiguo compañero de Judo Master, Tiger, que se había corrompido, conquistase el mundo. En otra misión, la pregunta de Question, también aprendería primero sobre la misteriosa tierra de Nanda Parbat. Sage regresaría a Hobbs City varias veces y finalmente recibió una sorpresa agridulce cuando supo que Mayra finalmente había seguido adelante. Después de la casi destrucción de la ciudad gótica, después de un gran terremoto, el famoso evento de Cataclismo, The Question se mudó a Ciudad Gótica y se asociaría con Cazadora para proteger a las víctimas. Los dos héroes se involucraron en una aventura de corta duración. Después de años de incursionar con alucinógenos, la meditación y gas activador de máscaras, la pregunta, o sea, The Question, desarrolló una conciencia chamánica, en la que pudo interpretar las conciencias y así hablar con la ciudad. En este sentido, y en ese estado, también pudo sentir que el chi o la fuerza vital se le había vuelto capaz de caminar entre dos mundos, para poder obtener una mayor conciencia de su entorno y de cualquier perturbación en el orden natural de una ciudad. Esta habilidad fue útil cuando Sage se mudó a Metrópolis y se asoció con Superman justamente en un enfrentamiento contra el Lex Luthor y el Psycho Pump. Durante la otra crisis del multiverso, la sociedad secreta de supervillanos coordinó una fuga planetaria de supervillanos de todas las prisiones importantes. Con la Liga de la Justicia ocupada de otra manera, Oráculo organizó un grupo de vigilantes de segunda fila para oponerse a los objetivos de cada prisión. La pregunta se unió a estos héroes y cuando se dirigieron a Metrópolis fue transportado con otros héroes para luchar en lo que se convertiría en la batalla de Metrópolis. Esto sería durante los eventos de la Crisis Infinita. Su heredera del manto, René Montoya, artículo de donde tiene origen, esto es la saga de 52. Tras la Crisis Infinita y la desaparición de Batman, The Question regresaría a Ciudad Gótica para asumir el papel de su protector de manera temporal. Su primer acto fue quitar la pegatina con el símbolo del murciélago de la batiseñal y pintar con aerosol un signo de interrogación gigante en su lugar. Claro está que uno puede pensar que era Edward Nygma, pero bueno, ya saben, es The Question. Sin embargo, esto no fue estrictamente un acto de ego y encendió la luz en el edificio de apartamentos de René Montoya para llamar a su atención. 3 días después, entró en el departamento de Montoya y dejó una dirección que dice 520 de Kane Street. Cuando Montoya visitó el lugar, él la contrató para vigilar un edificio abandonado que estaba ubicado allí.
por $200 diarios más gastos, e insinuó que sería utilizado por un tercer personaje. Este misterioso comportamiento daría lugar a una sociedad que duraría casi por un año. 2 semanas después y una noche después, los dos se unieron contra una extraña criatura que ingresó a este edificio. En el curso de sus investigaciones luego los llevó a Kahndaq, donde investigarían los tratos de Intergang y evitaron un atentado suicida durante la boda de Black Adam e Isis. El éxito de esta misión le valió la cuestión de orden de la media luna. Su muerte. Después de regresar a la ciudad gótica de Question, se enteró de que padecía de cáncer de pulmón. Aunque Montoya inmediatamente hospitalizó a Victor Zeke, quien llegó a conocer su identidad real, y luego se encargó de transportarlo a la ciudad de Nanda Parbat en el Himalaya con la esperanza de usar sus propiedades místicas para salvarle, llegaría demasiado tarde, habiendo pasado por grandes molestias y dificultades hasta el final. Victor Zeke, la pregunta, fallecería después de haberle cedido el manto y obviamente haberla instruido en el arte de del vigilantismo. Tras su muerte, René Montoya tomaría el manto de Question usando la vieja máscara de Zeke para honrar su legado. Algún tiempo después, cuando el villano Necron resucitó a miles de cadáveres en la Tierra para su Black Lantern Corps, Victor Zeke sería reanimado como una linterna negra. El cadáver de Zeke perseguiría a René, a Todd y a Lady Shiva, pero habían logrado eludirlo reprimiendo sus emociones y haciéndose invisibles para él. Tras la derrota de Necron, Zeke fue devuelto a su tumba en ese momento. Bueno, hay que decir que sus poderes y habilidades en el caso de Victor Zeke se conocen el famoso nivel de genio. Es un hábil investigador, es periodista, es capaz de habilidades de interrogatorio especializadas, amo del disfraz, es un filósofo autoproclamado, analista, es capaz de combate cuerpo a cuerpo avanzado en diferentes artes marciales estudiadas por el mismo Richard Dragon e incluso Lady Shiva. Se ha enfrentado justamente a diferentes organizaciones utilizando este tipo de habilidades. También aprendió el estilo dragón de Kung Fu, obviamente obtenido de Richard Dragon. Es hábil en acrobacias, en la intimidación, la voluntad indomable, conocimiento de lo místico, obviamente por todas sus experiencias específicas. Una característica, pues en sus últimos años sufrió el cáncer de pulmón, de eso debido al hábito de fumar. En sus equipos tradicionales pues está la máscara de Pseudoderm, que es la masilla que utiliza para transformarla en la máscara sin rostro. Y también utilizaba un arma que se llama el gas binario, que utilizaba para aplicar y quitarse la máscara. Bueno, entre sus armas está tarjetas telefónicas o algún tipo de arma de fuego. Bueno, algunas curiosidades podemos destacar que The Question, al ser creado por Steve Ditko en la serie Blue Beetle de Charlton Comics, era un personaje muy diferente al descrito anteriormente. Aunque su origen era el mismo, la pregunta se creó conscientemente para representar los puntos de vista de Ayn Rand sobre el objetivismo de que Ditko había llegado a abrazar. En consecuencia, la The Question original tenía un marcado sentido de la moralidad y era algo derechista, y la interposición posterior de Dennis O'Neil en The Question en su propio cómic dejaría espacio para las historias de Ditko de la continuidad, a pesar del cambio completo de personalidad, ya que su experiencia cercana a la muerte estaba destinada a ser una ruptura con la versión anterior de la crisis del personaje. Actualmente no está claro cuántas historias de Charlton, si es de que de alguna manera se podrían llegar a considerar canon en el universo posterior a la crisis. Los eventos de Crisis Infinita han hecho que algunas de las historias de DC Comics hicieran que la pregunta no estén claras en términos de retrocontinuidad. Lex Luthor, por ejemplo, ya no aparece como en el volumen 2 de The Question. Tampoco está claro si la serie de Braves Underworld, en el que se unía Christian con Green Arrow y The Butcher, encaja en la continuidad actual, ya que Butcher es un personaje de propiedad del creador que ya no se publica ni se menciona en las publicaciones de DC Comics. Es decir, que al menos hasta la actualidad pues hay algunos cambios no tan claros con el personaje, aun cuando se han presentado diferentes eventos que canonizan y descanonizan ciertas historias. Homenajes y influencias. Pues si bien la versión de Charlton de la pregunta permaneció inactiva durante más de una década, ayudó a inspirar quizás a uno de los anteriores más inolvidables de la historia del cómic, es decir, Rorschach. A mediados de la década de los 80, el renombrado escritor Alan Moore tenía la intención de dedicar una miniserie a los personajes de Charlton recientemente comprados por DC Comics, sumergiéndolos en una historia real de la Guerra Fría, Hiroshima, Cuba, Vietnam, Nixon, etc. Y la geopolítica que entraba en el contexto
del tema y sobre todo sociocultural y económico de la época, en un mundo en que los héroes disfrazados habían existido en la vida real desde la depresión. A DC le gustó la idea, pero se dio cuenta de que la historia de Moore evitaría que la compañía volviera a utilizar los personajes. Entonces decidió Moore crear nuevos protagonistas que se inspiraron en los héroes de acción de Charlton de la década de los 60, pero no vinculados explícitamente a ellos. The Question se convirtió en la base fundamental para la creación de Rorschach, un despiadado vigilante vestido con gabardina y sombrero de fieltro que utiliza una máscara en blanco con patrones cambiantes de manchas de tinta y lleva el absolutismo moral a su extremo más violento. Rorschach fue ampliamente considerado como un personaje destacado en la clásica serie de cómics de Watchmen, creada por Moore y el artista David Gibbons. Posteriormente, un homenaje al personaje aparecería en el cómic de The Question número 17, durante el cual Big Sage lee un cómic de Watchmen. Aunque Sage inicialmente está fascinado con el personaje, es decir, el cómic de Watchmen existe en el universo DC, recibe una paliza después de intentar emular su brutal estilo de justicia. Concluye que Rorschach apesta. Bueno, eso sí ya depende del escritor. The Question no es el primer personaje de cómic cuyo disfraz incluiría una máscara sin rostro. En particular, The Question sería una versión revisada y adaptada de un personaje conocido como Mr. A, un personaje que Steve Ditko había creado meses antes de utilizarlo como un modus operandi y una filosofía similar. Y es curioso porque incluso este personaje llega a inspirar hasta personajes de Marvel. El caso de la continuidad de Tierra Primaria o Prime Earth. Pues bueno, hay que decir que tenemos que hablar de dos versiones de la pregunta de Question. Pues resulta que en la continuidad actual Prime Earth se habían creado dos versiones del personaje. Uno fue el resultado de un ¿cómo se dice? De un grupo de personajes que se conocen como la Trinidad del Pecado. Vamos a resumir primero que todo una frase dicha por esta versión desconocida de Question, y dice lo siguiente: me han dicho que algún día responderé suficientes preguntas para obtener la respuesta a la mía. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadero nombre? Hasta que llegue ese día yo soy The Question, o sea, la pregunta. Soy el hombre sin rostro. Es una cosa terrible para hacer. La pregunta o The Question era parte de una serie de personajes conocidas como la Trinidad del Pecado. Siendo despojado de su identidad hace bastante tiempo, se cree que puede recuperarla si ayuda participando en la Guerra de la Trinidad, que fue el evento de los New 52, cuando la magia fue aprovechada por primera vez por los humanos en la Tierra. Los primeros usuarios de la magia vieron con su deber el poder proteger a la Tierra y a la humanidad de aquellos que intentasen dañarla. Estos 7 magos de la Roca Eternidad, que fue el retcon de origen de los poderes de aquellos seres que tienen que ver con los poderes del campeón Shazam y obviamente también Black Adam, entre otros, convocaron ante ellos a 3 peores pecadores de la historia de la Tierra para un juicio. La Trinidad del Pecado, como llegaron a ser conocidos, consistía en una mujer llamada Pandora, que por cierto va a tener un rol importante en los Nuevos 52, el hombre que se convertiría en el extranjero fantasma, o sea, The Phantom Stranger, y The Question, cuyo pecado aún no ha sido revelado siquiera. The Question fue castigado en segundo lugar después de que el extraño fantasma había desafiado a los magos y el poder que estos reclamaban. Dijo que si no lo mataban volvería a subir al poder y los magos y el mundo temerían su nombre. Luego los magos borraron su nombre de su memoria y la memoria del mundo y borraron sus rasgos faciales. Luego, maldecido por vagar en la tierra constantemente cuestionando todo y buscando respuestas que nunca va a encontrar. Siglos más tarde, vagando por la tierra pero ahora repartiendo justicia por mano propia, uno de esos casos se le ocurrió aparecer en Hub City, donde salvaría a la hija secuestrada de un alcalde y ató al secuestrador John Dandy a la parte superior de un poste de luz, dejando una tarjeta de visita con un signo de interrogación. The Question todavía estaba buscando respuestas y parecía estar convencido de que Pandora y el extraño fantasma tenían las respuestas que buscaba. Por cierto, el de Phantom Stranger, pero lo digo en español. Más tarde la pregunta se le aparecería al Doctor 13 y le preguntó qué se necesitaría para traicionar al Phantom Stranger. El Doctor 13 luego llamaría al extraño fantasma o el Phantom Stranger
y le dijo que tenía información sobre su familia secuestrada. Cuando el Stranger llegaría al laboratorio, The Question lo distrajo hasta que el Doctor 13 pudo apuñalarlo por la espalda con la lanza del destino. The Question luego le dijo al Stranger que simplemente se callara y muriera. Bueno, hay que decir que este personaje tuvo una aparición en The New Sequence de 52, edición especial, un cómic de edición de esos de los que surgen precisamente para formato de el día del cómic gratis, que se dio en junio del 2012, y la última aparición de este personaje se dio en la miniserie La Trinidad del Pecado volumen 1 número 6 del mes de mayo de 2015. Se sabe que solamente no tenía alguna identidad propia. El único poder y habilidad que se conocía de esta versión misteriosa de la pregunta era que utilizaba la teletransportación. De igual manera, este personaje, esta versión, sería creado por Geoff Johns e Ethan Van Sciver, el Victor Sage de la Tierra Prime. Esta versión de Victor Sage mantendría, o más bien recuperaría, aspectos de la historia original del personaje en la continuidad post-crisis. Esta versión aquí ya nos mencionan que Victor Sage es nombrado miembro y jefe del Escuadrón Suicida, trabajando directamente por encima de Amanda Waller, después de que fue percibido su trabajo como un fracaso luego de prever y prevenir la guerra de la Trinidad y el levantamiento de los villanos. De acuerdo a su historia post-renacimiento Reveal, Vic se había restablecido como The Question debido a diversas alteraciones en la línea de tiempo que causaron que Premier comenzase a parecerse a su estado pre-Flashpoint. De acuerdo a la saga del reloj del juicio final o Doomsday Clock, este personaje reaparecería luego de que, después de que Superman había sido incriminado y quedase incómoda por su encuentro con el Dr. Manhattan, The Question se uniría al equipo de héroes que se dirigían a Marte para enfrentarse a un misterioso enemigo. Los héroes conocerían y enfrentarían a este Dr. Manhattan, pero serían fácilmente derrotados. Por cierto, hay que decir que en el universo de los cómics fuera de continuidad del sello Black Label tuvo una miniserie que se llama Las caras de Victor Sage. Otras versiones del personaje. Asimismo, pues Victor Sage no ha sido el único personaje del universo de sí. Después de los acontecimientos de Crisis Infinita y luego de haber ocurrido los eventos de 52, el multiverso de sí había renacido, y obviamente hay una saga que se denominó 52, que fue justamente en la que parte el origen de una versión alternativa de Tierra 4, de estos llamados los 52, y resulta que hay un Victor Sage que pertenece a esta Tierra 4, que simplemente tuvo un cameo en el número 52 en el número final de dicha maxiserie mencionada, que se publicó en junio de 2007. Simplemente es un pequeño cameo de la contraparte basada en el del pregunta, o sea, Victor Sage original de los cómics de Charlton, como un pequeño homenaje. Asimismo, también tendríamos otra versión que podríamos situar, la Tierra 12. Simplemente es la versión que nos presentaron de Victor Sage en el universo animado de Bruce Timm. Este fue miembro de la Liga de la Justicia después de la invasión tanagariana, tal como se describe en los episodios. Este también se reconoce como un teórico de la conspiración por sí mismo, y obviamente lo vimos en una relación especial con Huntress, luego que estos terminarán despidiendo al propio Victor Sage por sus métodos un poco ortodoxos y fuera de la ley. Bueno, también hemos conocido una versión del Kingdom Come, que por cierto es una versión que aparece en los cómics precisamente de Kingdom Come en el número 1 del mes de mayo de 1996, en la que pregunta está presente cuando Superman, junto a otro tipo de héroes, les dice que está reformando la Liga de la Justicia de su universo y que deben comenzar a actuar como héroes. De hecho, es una reunión donde están los héroes más veteranos. Hay otra versión que justamente es la adaptación de la Tierra 31, tomando en cuenta los acontecimientos del cómic de Dark Knight Strikes Again, que apenas tiene un pequeño cameo. Y obviamente hay que mencionar que esta es una versión que
en su atuendo se parece básicamente un poquito más al Rorschach de Watchmen. El diseño de este Rorschach se basó originalmente en The Question. Asimismo, hay una versión que tuvo una pequeña aparición durante el evento Flashpoint, pues aquí este miembro es del equipo de la Resistencia, el famoso personaje que aparecería en la miniserie de Flashpoint conocida como Lois Lane y la Resistencia. Aquí ayudaría al rescate de Dick Grayson de las Amazonas, que intenta quitarle el yelmo del destino, cuya aparición por cierto se dio en Flashpoint Deadman y los Grayson Voladores número 3 del mes de octubre de 2011. Sin embargo, la mención de que pertenece a la Resistencia justamente radica ya directamente en el cómic que continúa dicha historia. Bueno, en la continuidad de Otra Tierra 4, que por cierto ya viene a ser la versión de los nuevos 52, esta versión es un destructor del crimen deshonesto que utiliza dicho alias. A diferencia de su contraparte, simplemente se demostró que las acciones de Vic son erráticas e irracionales. O sea, es como una versión más oscura de la versión de Charlton, y ya que este utilizaría métodos oscuros para obtener la información durante sus investigaciones, es de alguna manera acercándose a la concepción que nos crea Alan Moore. Vic fue uno de los miembros fundadores del principal equipo de superhéroes llamado Pax Americana, que estaba formado por él mismo, el primer Wolverine, Nightshade y Tiger. La pregunta siempre ha estado obsesionado con hacer preguntas. Esto ha llevado a vivir una búsqueda interminable por encontrar respuestas a las preguntas irresolubles que han existido, como la muerte del primer superhéroe Yellow Jacket. Al principio de su carrera solía trabajar junto al Blue Beetle Dan Garrett original. En un momento durante una de sus patrullas, The Question le preguntó a Dan Garrett por qué utilizaría su riqueza para diseñar dispositivos y vehículos de tan alta tecnología para poder detener a un simple traficante de drogas, donde podría utilizar su riqueza para acabar con la pobreza o detener el crimen de manera más eficiente y directa. Durante una de sus investigaciones interrogaría a un policía corrupto que trabajaba para un vicepresidente corrupto. Mientras era torturado por Vic, el policía logró confesar las malas acciones del vicepresidente cuando revelaría que había recibido órdenes del sargento Steele y que había escuchado rumores de un plan para asesinar al capitán Atom, o sea, Allen Allen, y de una fórmula secreta. En lugar de salvar a la policía, la pregunta le permite morir. Estaba descubriendo la verdad detrás de la muerte de Nora O'Rourke, la novia Peacemaker de ese universo. Mientras investigaba su casa, descubre varias pistas que llevan a creer que la muerte de Nora fue inducida por ser golpeada por un asaltante desconocido con una escultura de la cabeza de Janus, una hazaña que Question cree que el asesinato tendría que usar la fuerza superhumana para hacer. Debido a lo cerca que estaba de Question de la verdad, el vicepresidente ordenaría su captura inmediata por parte de sus compañeros de equipo, bajo el pretexto de que nunca se había vuelto rebelde. Se le vería perseguido por el actual Blue Beetle, o sea, en este caso el Ted Kord de este universo, junto con la actual Nightshade Evil Green. Por cierto, en este universo se establecen dos Nightshades. Mientras lo seguía en su aeronave, Ted intentó razonar con Vic, sabiendo cuánto confiaba en Ted en la tecnología, por lo que decidió hasta que sacase un control remoto para que pudiese activar un imán que restringe la aeronave de Ted. Después de enfrentarse a Ted, saldría del Bay a través de los túneles del metro. Pronto se encontraría a Nightshade, quien le preguntaría a este mismo The Question sobre su derrota que tuvo tan fácilmente en combate, y terminaba advirtiéndole sobre cómo sus superiores creían que habían estado controlando las diferentes cosas. Este terminaría con su conversación con un mensaje críptico sobre cómo no se dieron cuenta de quién estaba realmente controlando el tablero en los que ellos estaban participando. Solo puede ser que sus poderes y habilidades no distan mucho de todo lo que se ha visto de los cómics. Bueno, asimismo hay una versión de Boston Brand que apareció en el evento Future State, que de hecho es una versión en el que él posee el cuerpo del propio Big Sec en algún momento. Eso solamente sucedió en una historia del cómic conocido como Future State Shazam número 1 del mes de marzo de 2021. Bueno, por otro lado tendríamos obviamente a las versiones que tendría mucho que ver
René Montoya. René Montoya, la segunda pregunta. René Montoya, como todos lo conocemos, fue un personaje que debutó en la serie animada de Batman, la serie animada de los años 90. Si ustedes se han dado cuenta, solamente sería trasladada al canon del universo, es decir, hasta el Batman volumen 1 número 475 del mes de marzo de 1992, debutando casi al tiempo en la misma época, en el mismo año que fuera la serie original. Bueno, según la historia, René Montoya era una detective durante mucho tiempo, al menos en el canon de la New Era, post-crisis, que trabajó durante mucho tiempo para el departamento de policía de Ciudad Gótica antes de ser elegida por el legendario superhéroe Victor Sage para convertirse en su sucesora como The Question. Tras su muerte, pues Montoya tomaría su manto como The Question o la pregunta. Bueno, sus orígenes, pues René Montoya nacería y se criaría en Burley, junto al lado de Van Buren Avenue. Es la hija menor de Hernando y Loisa Montoya, inmigrantes de la República Dominicana, y tiene un hermano llamado Dave. Por cierto, ¿a ustedes les gustaría ver una adaptación live action de este personaje, especialmente de René Montoya como el personaje? O sea, pues ya vimos el personaje como tal, pero yo quiero decir que ella asuma el manto de Question en el universo extendido de DC, es decir, déjamelo saber en la caja de comentarios. O sea, la actriz que ya la interpretó, pero ahora bajo el manto de Question. Se uniría al departamento de policía de Ciudad Gótica y se graduó como la mejor de su clase. Como oficial del departamento de policías, comenzó como una asistente del comisionado de policía Jim Gordon antes de ser asignada a la unidad de delitos mayores, y se asociaría con Harvey Bullock. Como socios, Montoya y Bullock se encontraron con muchos delincuentes, incluidos la First Face Society y The General, deteniendo a la banda en general con la unidad de delitos mayores, y fueron los encargados para interrogar a uno de los secuaces de Cypher tras su captura. Algún tiempo después, Montoya le informaron al comisionado Gordon sobre el robo de armamento de un recinto militar, tras lo cual todos los recursos de Arkham escaparían. La caída del Caballero Oscuro. Batman Nightfall es uno de los primeros presos de Arkham en atacar a dicha prisión. Fue el personaje Victor Sass, irrumpiendo en una escuela y tomaría rehenes a algunos de los estudiantes. René jugó un papel vital en la captura de Victor Sass, ya que detuvo al asesino tiempo suficiente para que este pudiera llegar ante Batman. Después de que Batman derrotase a Sass, René se vio obligado a evitar que Batman maltratara al maníaco. Más tarde, con varios reclusos aún vagando libremente, René investigó el pasado de Firefly para poderlo localizar, y ella estuvo entre los primeros oficiales de policía que respondieron a la amenaza del Acertijo. Y después de que Robin calmase la situación, René Montoya arrestaría al Acertijo y se lo llevaría. Él luego estar lejos para que fuera detenido en prisión. Unas horas más tarde revelaría el secuestro del alcalde Kroll, y Montoya junto con Bullock fueron a la casa del hombre que buscaba pistas. Allí se enteraron de que Kroll había sido llevado al túnel bajo el río de Ciudad Gótica, pero no pudieron entrar porque el túnel había sido bloqueado. Momentos después, Montoya localizaría a Kroll cerca a la orilla del río e informaría a Gordon, y llamaría a los paramédicos para que le dieran atención médica al caballero. Horas más tarde, Montoya visitaría, o al menos vería a Bane arrojado por parte de Batman cuando Batman estaba gravemente herido en las calles. Ella trataría de ayudar al murciélago, pero llevaría una ambulancia del Mercy Hospital de Ciudad Gótica y se llevaría a Batman. Gordon culparía a Montoya por permitir que extraños se llevasen a Batman, pero el comisionado se disculparía posteriormente de la intervención de Bullock. Más tarde, siguiendo las instrucciones de Jim, Bullock y Montoya recuperarían un medicamento y se lo entregaron a los aliados de Batman. Poco tiempo después, Bullock y Montoya investigarían la escena del crimen
en la Universidad de Ciudad Gótica, donde el espantapájaros había asesinado y secuestrado a varios estudiantes. Reprodujeron una cinta dirigida a Batman y al Caballero de la Noche, cuyo momento era para explicar algo acerca de salvarles, cuando se había revelado que la cinta era simplemente un explosivo. O sea, se creía que era para hacerle creer que lo necesitaban para que lo buscaran. Bueno, batalla de los Batmen. Bueno, esta historia pues está prácticamente ubicada entre los acontecimientos de la búsqueda del Caballero Oscuro y Batman, fin del Caballero, es decir, esa saga donde vimos a Batman lisiado y reemplazado tanto por Dick Grayson como por Azrael en ese transcurso de esa historia. Montoya pronto fue ascendida a detective de las unidades de delitos mayores, donde permaneció como socio de Harvey Bullock. Como detective novata estaría a cargo de revisar los casos sin resolver, pero pronto fue convocada por la morgue de Ciudad Gótica, donde logró capturar a Señor Frío con la ayuda de Batman. Aunque esto la ayudó a ganar una reputación entre sus compañeros, la experiencia le hizo dudar de la identidad de Batman como el hombre que solía conocer. Posteriormente, Montoya y el departamento de policía de Ciudad Gótica iniciarían una persecución del Joker, quien aparentemente planeaba matar a Batman, como siempre lo ha sido, pero finalmente la policía tuvo que salvar al loco de ser asesinado por el justiciero. Montoya notó que esta era la segunda vez que Batman tenía que ser inmovilizado y comenzó a dudar del propósito de Batman. Sus preocupaciones se hicieron realidad cuando el departamento de policía de Ciudad Gótica se enteró de que Batman había dejado morir al asesino en serie conocido como Abattoir, lo que le llevó a una búsqueda inútil de la última víctima de dicho personaje. Montoya y Bullock fueron asignados para encontrar a la víctima de Abattoir y finalmente encontraron su cadáver, lo que podía haberse evitado si el asesino estuviera vivo y lo hubieran interrogado. La situación empeoraría y Bullock y Montoya encontraron más víctimas de esta versión de Batman. No mucho tiempo después de esto, Bullock y Montoya fueron los primeros en llegar al puente de Ciudad Gótica, durante el cual se les informó sobre el enfrentamiento de esta versión de Batman, que les parece bastante extraña, y las siguientes noches, presenciando el regreso del Batman original, dando a entender exactamente el enfrentamiento que tuvo Batman con Azrael cuando portó el manto del Caballero Oscuro. Evento de Tierra de Nadie en No Man's Land. Cuando Ciudad Gótica fue destruida por un terremoto, famoso cataclismo, René formó una amistad con el criminal Dos Caras. Pudo llegar a la personalidad más amable de Harvey y él se enamoró parcialmente de ella. Sin embargo, Dos Caras todavía era mentalmente inestable, creyendo que la única forma de detenerla era quitándose todos los demás, su lado más siniestro, que más tarde le había declarado ella misma que ella era lesbiana, algo que sería corroborado con el tiempo precisamente por el tema de su relación con Batimujer, ¿no? Y obviamente pues llevó al mismo Harvey como Dos Caras revelar esto ante el público y obligándola a que fuese acusada de asesinato como una forma de chantaje. Pero recordemos que esto parte justamente del amor no correspondido de Harvey y por haber causado de alguna manera como una consecuencia de ello provocar que la oficial de policía quedara expuesto su identidad pues su identidad de género, ¿no? Su preferencia de género, ¿no? Luego se hizo que atacaran al autobús que llevaba a la prisión y la secuestró, haciendo que pareciera que hubiese escapado. Cuando René descubrió que Dos Caras era quien estaba detrás de todo y que lo que hacía era porque estaba enamorado de ella, se quedó incrédula. Dos Caras luego se volvió más inestable y los dos lucharían por el control de su arma. En ese momento llegaría Batman y llegaría el tiempo para evitar que los dos se matasen entre sí. Dos Caras fue de vuelta al asilo Arkham y René fue absuelta de todos los cargos. Sin embargo, su vida seguía siendo un caos, especialmente su familia, mientras su hermano menor sabía sobre su inquietud, digamos, de género, o sea, de su sexualidad. Sus padres fueron muy religiosos y obviamente terminaron repudiándola luego de descubrir la verdad. Su acercamiento al detective Jim Corrigan. Mientras tanto, en otra historia más adelante, Montoya y el detective Allen fueron emboscados por el segundo Black Spider, un viejo enemigo de Batman y al mismo tiempo miembro del Escuadrón Suicida.
Para salvarse a sí mismo y a Montoya, Allen le disparó al villano. Un investigador corrupto de la escena de crimen llamado Jim Corrigan robó y vendió la bala que mató a Black Spider en internet. Para probar que Allen mató a en defensa propia, el departamento de policía de Ciudad Gótica necesitaba recuperar esa bala. En su búsqueda de la bala, Montoya chocaría contra Corrigan y finalmente le sacó el nombre del comprador a golpes. Allen fue absuelto, pero la obsesión de Montoya por exponer a Corrigan se intensificó a tal grado a partir de ahí en adelante. Allen notó la obsesión de su pareja y su cambio gradual en la actitud y comportamiento general, y este trató de persuadirla para que dejara el tema de Corrigan. Montoya se negaría, por lo que Allen comenzaría su propia investigación independiente sobre Jim Corrigan, pensando que si podía exponer a Corrigan y llevarlo ante la justicia, ayudaría a detener a la espiral descendiente de Montoya. Esto llevaría a comenzar a construir un caso contra Corrigan, donde más tarde se encontró asesinado en uno de los informantes en Corrigan. Luego Corrigan le dispararía fatalmente en la espalda. En la investigación del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, no lograron construir un caso hermético contra Corrigan, quien tenía una coartada falsa proporcionada por su novia y le pagó al oficial que le había prestado el arma que utilizaría para asesinar a Allen del Departamento de Armas. Corrigan caminaría y Montoya se encargó de llevarlo ante la justicia. Al rastrearlo el departamento de su novia, Montoya golpearía a su novia hasta dejarla inconsciente, apuntándole con un arma justamente al propio Corrigan. Rogando por su vida, Montoya finalmente no pudo apretarle el gatillo, saliendo del edificio, y renunciaría al departamento de policía al día siguiente, disgustada y rota. La maxiserie de 52. Pasado un tiempo volveríamos a ver más historias del personaje, por lo tanto comenzaría a beber en exceso en ese tiempo, aparentemente hablando de donde esta misma desarrollaba alcoholismo. En aquel tiempo tenía una novia llamada Daria, que la había abandonado 3 meses antes, incapaz de ver a René destruirse a sí misma. Mientras René bebía en casa de Keystone, nuestro querido Victor Sage entraría en escena y apuntaría a la batiseñal en la época en que estuvo ausente Batman, ¿no? Que cambió una señal de signo de interrogación directamente al apartamento de René, cerrando las persianas, y luego terminó ignorándolo, pensando que se trataría de un error por parte del operador. Después de que René se durmiera después de una aventura en la noche, la pregunta de Keystone aparecería ante su habitación, dejando atrás la dirección de un edificio abandonado. Al encontrarse con ella allí, la contrató por $200 al día como un detective privado, tipo, ¿no? Más gastos para inspeccionar un edificio. René vigilaría durante 2 semanas antes de ver a una criatura humanoide grande y extraña entrar al edificio. René seguiría a la criatura, y después de que la pregunta se uniera a ella, la encontraron moviendo distintas cajas en el sótano del edificio. En el enfrentamiento que siguió, René se rompió el brazo y algunas costillas, pero también encontró un arma futurista que logró disolver de la criatura, aunque no resolvió ninguna de sus preguntas. Mientras René se recuperaba de sus heridas, la capitana Maggie Sawyer llegaría a su apartamento con las preguntas sin respuesta sobre el cual saber a qué acontecimiento sobre lo que René le había dicho a la policía. No había ninguna evidencia en la escena para corroborar las afirmaciones de René. Sin embargo, aunque Sawyer le había creído a René, estaba molesta porque René no revelaría a su cliente. Sola en su apartamento, René sacó el arma misteriosa del escondite. Después de que ésta agotó el dinero de Keystone que se había ganado, René notó una conexión pasada por alto entre el almacén abandonado y Kate Kane, una socialite millonaria y la exnovia pasada de René. Llegaría a la finca de Kane, o sea, a una mansión que tenía Kate Kane, para ver a Kate en persona, aunque Kate estaba un poco emocionada durante esa conversación que tuvo con ella, cuando René le pidió que investigara si su familia todavía era dueña del edificio, y Kate estuvo de acuerdo. Más tarde, René estaba viendo un partido de béisbol en un bar de lesbianas cuando un hombre llamado Charlie entró para unirse a esta fiesta.
asimismo como The Question bajo su faceta de identidad civil, o sea, sin su disfraz. Y en una muestra de confianza demostró que como ella se había transformado en su alter ego sin rostro. A medida que su conversación cambió su investigación, Charlie dijo que Gótica, o sea, Ciudad Gótica, estaba siendo objeto de una invasión por parte de Intergang. Juntos conocieron a Kate Kane en Gotham Park, donde Kate confirmó que el Red Fabric Holding estaba arrendado al almacén 520 hasta 6 semanas antes. Cuando Kate preguntó de qué se trataba, René se negó a decirle y dijo que no le debía nada a Kate. Antes de irse abruptamente con Charlie, más tarde ese día se revelaría que René estaba tratando de proteger a Kate manteniéndola alejada. Charlie también dijo que entendía la situación de René y que ella hizo lo correcto al no matar a Jim Corrigan. Mientras la pregunta y René investigaban más a fondo el edificio Gotham Red Fabric, fueron atacados por Kyle Abbott y otros 2 cambiaformas bajo el manto de Whisper Adair, quien ordenó que les matasen. The Question y René intentaron defenderse, con René tratando de preparar su arma extraña, cuando apareció la nueva Batimujer y derrotaría a los 2 personajes, a las 2 criaturas. Cuando René estaba a punto de dispararle al tercero, Batimujer la detuvo y pateó a la criatura por una ventana, informándole que venía la policía. Pidió no ser mencionado y se fue. Siguiendo sus vínculos con Intergang, la pregunta y René fueron a Kanda. Kyle Abbott también estaría allí y asesinaría a los empleados de una empresa naviera que los 2 iban a investigar. Cuando salían de la escena del crimen, las autoridades locales arrestaron a Christian y a René. Sin embargo, escaparían después de estar encarcelados solo aquellos días. Pudo evitar un atentado suicida en la boda de Black Adam e Isis, una acción que le valió la orden de la media luna. Sin embargo, estaba obsesionada por el hecho de que tenía que matar a una niña para hacerlo. Qué curioso si Black Adam lo premia con ese premio. Pero bueno, esas son las cosas. Al separarse de Black Adam y su familia, René y la pregunta viajarían a Nanda Parbat para que René pudiese entrenar con Richard Dragon. The Question reveló que se estaba muriendo de cáncer de pulmón y estaba preparado justamente para sucederle el manto Montoya como su posible reemplazo. Después de regresar a Ciudad Gótica para salvar a Katie Kane, la pregunta se vio obligada a ingresar en cuidados paliativos en casa de Kate, pero fue trasladada a un hospital después de no respirar durante 3 minutos. Continuaría su descenso hacia la locura cercana a la muerte, reviviendo momentos de sus primeros días como The Question y cantando Danny Boy a medida que se acercaba el año nuevo. O sea, esto es justamente ya cuando René asumió el manto. René optaría por no realizar el suicidio asistido, ya que la muerte era la única pregunta que le quedaba. Finalmente René decidió llevarlo de regreso a Nanda Parbat con la única esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, Charlie estaba fallando rápidamente durante el viaje y murió después de que este le preguntase a René en quién se quería convertir. Montoya continuaría desde ese punto como la nueva Question. O sea, esto fue un rol entre que Victor Sigman tuviera el manto y al mismo tiempo había un segundo Question, pero como manera de entrenamiento, ¿no? Y esto fue finalmente lo que definiría que René se convirtiera en la nueva pregunta, operando junto a Batimujer y algunos miembros de las aves de presa lideradas por Oráculo, o sea, Bárbara Gordon, aunque insistió en no ser una de las aves de Oráculo, la Biblia del Crimen. Todos conocen esta miniserie que conoce muchos eventos de crimen final y obviamente lo que tiene que ver la religión del crimen. Como nueva pregunta, obviamente, o sea, The Question comenzaría a estudiar la Biblia del Crimen en un esfuerzo por detener a la religión del crimen. Una pasó de la orden del culto de la roca, creyendo que The Question era el sin rostro de la Biblia del Crimen. Utilizaría su búsqueda contra ellos para enseñarles las 4 lecciones del crimen: engaño, codicia, lujuria y asesinato. Uy, eso suena como a Assassin's Creed. Kate, al ver que su misión estaba cambiando a René, trató de convencerla de que se detuviera. René le dijo que Kate estaba haciendo esto para poder salvar a su vida, ya que la Biblia del Crimen exige la muerte de Batimujer. El apóstol asesinaría a otro seguidor de la religión después de que René lo derrotase en un combate y le dijera que pudiera vencer al hombre que era la razón por la cual él tenía que morir. Por lo tanto, ella había cometido un crimen, o sea, un asesinato, la última lección. Luego desafiaría una batalla a muerte diciendo que mataría a todos los que amaba si se negaba. Cuando se encontraron en combate, él dijo que era un destino liderar a su pueblo,
pero primero debía matarle. René perfectamente lo golpeó, pero se negó a matarlo. Ella intentó liberar a un rehén que tenía el pueblo de Apóstol, pero el Apóstol cargó contra el rehén tratando de matarla. René golpeó al Apóstol lejos del rehén y fue empalado mientras caía matándole. René miró mientras la Orden de la Piedra se inclinaba al sin rostro, es decir, a la pregunta. La última gran crisis, es decir, llamémosla así, crisis final, y si mal recuerdo es Resistencia. Bueno, es uno de los cómics TI de Crisis Final. Durante el evento Crisis, René había escapado de la Orden de la Roca y ahora estaba siguiendo a su apóstol Brock para evitar que encontrase la lanza del destino y resucitara al peligroso Caín. El espectro tuvo que intervenir reclamando el alma de René por los crímenes que había cometido y la transportó a Ciudad Gótica para permitirle despedirse de Batimujer antes de matarle. A René se le concedió la misericordia de Radiante, el agente de la misericordia de Dios. Sin embargo, Brock pudo usar la lanza para convertir a Vándalo Salvaje en Caín, como parte de, ¿cómo diríamos?, la reencarnación del mismo. Al mismo tiempo, la ecuación antivida de Darkseid se había extendido por toda Ciudad Gótica y Radiante y Spectre no pudieron evitar la destrucción de la ciudad. Antes de que René estuviese completamente expuesta a la ecuación, la llevaron a una capilla, fue por la cual Vándalo Salvaje, buscando en venganza del espectro, usó la lanza para separar al espectro de su anfitrión. En ese momento, Crispus Allen, un antiguo detective de Ciudad Gótica y ex compañero de la propia René, que había fallecido en misteriosas circunstancias en un crimen durante Crisis Infinita, y luego utilizaría el espectro para difundir la ecuación antivida de todos los seres sobre la Tierra. Así que René y la cazadora hicieron una resistencia. Exactamente, ese es el título de ese llamámoslo spin-off dentro de la saga, ya que René se dio cuenta de que debido a ella el sin rostro no le dio a Vándalo Salvaje la lanza, por lo que tuvo la oportunidad de recuperarla y purificarla para que pudiese curar al espectro, permitiendo que la lanza la atravesara. René utilizaría esto para hacer un acto desinteresado cuando el espíritu de Crispus y que le permitiría devolverle la vida a su hijo en lugar de curarse a sí misma. Con el espectro restaurado, Vándalo Salvaje ya no era una amenaza y Radiante curaría a René. Sin embargo, Darkseid todavía estaba prófugo y René viajó a Metrópolis para continuar dicha lucha. Mientras estaba allí, la Organización de Seguridad Internacional y agencias gubernamentales Checkmate la alcanzaría a ella y le pidió ayuda en su plan para romper el multiverso y evacuar a las personas a un nuevo universo, con ella como líder de la Agencia Global para la Paz estando allí. La muerte de Darkseid hizo que esto fuese imposible, y en su lugar René ayudó a la reunión de los Supermanes de todos los universos, lo cual le había devuelto a la Tierra y a René a su lugar de su legítimo lugar en el multiverso. René anunciaría su intención de retirarse de los actos heroicos disfrazados durante los eventos que siguieron a Crisis Final, sintiendo que tales acciones estaban afectando más su cordura. Haz la question, o sea, haz la pregunta. Después de Crisis Final, René había estado viviendo con Todd en el faro del que se les había hablado el propio personaje conocido como Charlie. Continuaría investigando preguntas que nadie más respondería como una detective privado, aceptando casos en su nuevo sitio web que es askthequestion.net, que por cierto, pues posiblemente solamente es una página ficticia, no vayan a pensar que eso era real. Es ask-pegado de en inglés, ¿no? THE, ¿no? question en inglés.net. y si llegan a encontrar algo, me avisan. René siguió un caso de trata de personas hasta California. A instancias del nuevo Batman, en ese tiempo cuando se había considerado parcialmente la desaparición de Bruce como Batman y que había asumido el mando una vez más Dick Grayson, entonces René había regresado a Ciudad Gótica para ayudar a resolver el misterio del octavo pecado. Ella dedujo rápidamente que el Batman actual fue alguna vez un Nightwing y en broma lo llamó Batman de Virucho. Estando allí, ella se topó con su expareja Harvey Bullock, quien estaba protegiendo a un chico que estaba buscado por la secta de la Saligia, y reconoció a René hasta con la máscara. Bueno, al menos si supo saber de alguien conocido. Bueno, sus habilidades son aprender justamente de Victor Sage, por ejemplo,
experta en parkour, en acrobacias, es maestra al escape, artista marcial y manejo de la gimnasia, es hábil investigadora aparte de su entrenamiento policial, experta en artes marciales, aparte de las artes que aprendió en el entrenamiento con el departamento de policía y las que recibió de Keston y de Richard Dragon. Es experta en artes marciales como Aikido, boxeo y el estilo dragón de Kung Fu, y obviamente utiliza en un Chaku como parte de sus armamentos o herramientas de combate. Y obviamente una característica es que por ese tiempo sufrió de alcoholismo. Y pues equipo para Fernan, pues se destaca la máscara, la masilla esa que la convierte en la pregunta, ¿no? Esta versión del personaje es exclusiva de la continuidad de las historias del cómic consideradas ambientadas en New Earth. Es una adaptación de René Montoya. El personaje original fue creado por Paul Dini, Tom Ruegger y Mike Reeves, por lo cual estos personajes habían aparecido en la serie animada de Batman en la serie animada, en el episodio Pretty Poison de la serie que hemos mencionado. Esta versión de René Montoya en realidad apareció antes de la versión televisiva original, debido a que había tenido el menor tiempo de aparición en la producción de los cómics, por lo cual también se ha establecido que René Montoya nació un 7 de septiembre de 1970. La continuidad de Frank Ian. Bueno, la nueva encarnación actualizada de René Montoya pues también tendría una aparición en el cómic de Batimujer volumen 2 número 1 del mes de noviembre del 2011, siendo parte del canon oficial del universo DC de los Nuevos 52. Si bien es cierto que René Montoya no aparecería todavía como The Question, sí tendría algunas interacciones en dicho cómic. René Montoya en esta nueva canon de la continuidad actualizada seguía siendo un oficial de la policía de Ciudad Gótica, pero también más adelante en la etapa Rebirth pues regresaría a su status quo como la justiciera enmascarada conocida como The Question. Obviamente, como se da a entender en su historia Redcon, era entrenada originalmente por Harvey Bullock en el departamento de policía, siendo transferida al departamento de policía Bloodhaven antes de regresar a Ciudad Gótica por 5 años después. Luego de haber aparecido como una novata en Ciudad Gótica, tuvo una breve relación romántica con Katie Kane. Esta relación se reavivó más tarde después del regreso de René a Ciudad Gótica y mucho tiempo después de que Kate se convirtiese en Batimujer. René acompañó a Kate al menos en una misión después de que volviesen a estar juntas. Bueno, es una parte pues pocas veces revelada del personaje. Justo antes de que Bane tomase el control de Ciudad Gótica, pues René estuvo involucrado en un enfrentamiento policial con Máscara Negra que terminó con él escapando y ayudado por Apex Dex. Eso sí, ya es un evento ya de Rebirth, y matando a 2 oficiales del departamento de policía de Ciudad Gótica. Esto es casi previamente a todos los eventos que sería Noches Oscuras Death Metal, ¿no? René prometería arrastrar al propio Máscara Negra. Aproximadamente un mes después, ella lo había seguido hasta Atlanta, donde Kate Kane también vivía en ese momento, o sea, no se quería Batimujer. Después de haber sido desplazada por la captura de Ciudad Gótica por el propio Bane, René solicitó la ayuda de su novia para capturar a la Máscara Negra, pero una vez más pudo escapar, esta vez después de herir a René. En algún tiempo después, René entregó su placa y se convirtió en una vigilante por derecho propio, ayudando a Lois Lane como The Question a resolver el asesinato de la periodista rusa conocida como Marisa Voronova, y más tarde a ayudar a descubrir la identidad de Leviatán, ese famoso evento de los cómics de Superman. Mientras investigaba la muerte de Mariska, se volvió a encontrar con Victor Sage, a quien había creído que estaba muerto aparentemente. Bueno, todos saben que aquí ya hay una especie de retcon de continuidad y que algunos eventos de la época previa a los Nuevos 52 se habían reconectado entre sí, o sea que de alguna manera se podría interpretar que Victor Sage fingió su muerte para retirarse. Yo creo que supongo que eso es lo que se podría teorizar con los cambios de la continuidad oficial, ¿no? Mientras sucedía esto, alrededor de la época del día A, René se reincorporaría brevemente al departamento de policía de Ciudad Gótica como detective y pronto aceptaría la oferta del alcalde Christopher Nakano del puesto de comisionado de policía, reemplazando obviamente otra vez a su viejo querido a su querido compañero Harvey Bullock. Bueno, no hay que decir que sus habilidades no cambian mucho, eso básicamente
lo que ocurría con esta versión del personaje. Bueno, hay otras versiones también, por ejemplo, de la versión del cómic Lit Gotham, que pues es una adaptación de personajes chibi por parte del universo DC, y obviamente en este canon que había sido visto en las páginas de Detective Comics Anual volumen 1 número 11 del mes de diciembre de 2009. Pues en esta historia pues se menciona que, aparte de ser René Montoya una detective del departamento de policía de Ciudad Gótica, acá también aquí también trabajaría como la vigilante de Question. Aquí se menciona una pequeña historia donde detiene a Gatúbela, Harley Quinn y a Pozo Aires, a la sirena de Ciudad Gótica, y luego las llevaría al asilo Arkham. Salvo eso, es lo único que se conoce de esta adaptación del personaje. Pues después de dicha historia pues no se conoce mucho más, salvo que pues eso está ocurriendo en otro universo paralelo del multiverso DC, que es una historia donde los personajes, bueno, de alguna manera se exploran de manera más abierta. Continuidad del cómic DC Comics Bombshells número 15. En este cómic de DC Bombshells, justamente en el ejemplar número 15 del mes de septiembre de 2016, conoceríamos a otra versión de René Montoya. Acá también se menciona que ha sido un antiguo amor de Kit Kane. Obviamente pues se menciona que ha sido criada en la República Dominicana por padres católicos, siempre ha tenido una pasión por la exploración y la aventura. Finalmente pues cuando tuvo la edad suficiente, su padre la envió a una de las mejores universidades de España solo para sacarla de la isla, ya que la agitación política comenzó a surgir en la misma. Constantemente enviaba cartas a sus padres preguntándoles cuándo podía volver a casa, pero ellos siempre le respondían que se mantuviesen alejadas. Mientras estaba en la universidad, René conoció a Catherine Kane y comenzaron a tener una bonita relación. Durante ese tiempo fueron muy felices, pero entonces, ya siendo una Madrid bombardeada, obviamente esto haciendo alusión al tema de la Guerra Civil Española, porque recuerden que el periodo de tiempo en el que se recrea es más o menos una época en que los cómics pulp pues están en su boom. Entonces es una especie de ambientación que se le da a esa historia, y se dieron cuenta de que ambos habían dejado que su amor se interrumpiese por el deber. Lucharon juntos en la Guerra Civil Española y finalmente adoptaron a un joven huérfano llamado Jason o Jason. Sin embargo, Jason fue asesinado por una cazadora llamada Bárbara Ann Minerva. La relación de Kate y René no pudo con la pérdida y decidieron concentrarse en sus deberes y no en el otro. Bueno, esto es una continuidad básicamente fuera del canon del universo DC, sino que esto está basado en una línea de figuras especiales que también habían sacado más tarde. Y bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, el gran video que hemos estado desarrollando sobre las encarnaciones que han aparecido del personaje de Question, tanto con Victor Sage como de René Montoya. Pues si bien hay otras versiones que no tienen mucho que ver con el personaje, pero que asocian este nombre, de alguna manera son personajes que algún momento o más adelante quizás los debamos profundizar y darle a conocer. Bueno, no es más por decir, yo creo que es un agradecimiento a todos que hayan escuchado este video. Yo soy Black Hawk, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo 5 canales, sí señores, ahora son 5 canales de YouTube. ¿Cuáles son? Me pueden seguir Archivos DC Universe, donde nosotros nos encontramos, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Memoria Alpha, Archivos Star Trek, el videoblog que es Archivos Digital Comics Junior Videoblog, y también me pueden seguir en Archivos Motorsport y Aviones. Bueno, este último último canal está dedicado al mundo de todos los vehículos que se mueven: tierra, mar y aire, deporte a motor y aviación pura. Incluso puede haber otro tipo de vehículos que se muevan, sean militares o civiles, así que se va a venir muchísimas cosas con ese canal. También los invito a que me sigan en mis cuentas de Twitter. Bueno, ahora son 3, ¿no? Ya hay que decir que la nueva cuenta pues se llama Archivos Motor, y las demás son by Archivos Blog y Archivos DCU, ¿no? En Twitch, Archivos-al-piso, Digital-al-piso Comic y Archivos DC Junior, ¿no? También me pueden seguir en Archivos Digital Comic Universe y Archivos Digital Comic Junior-al-piso número 2. Estas dos cuentas en Instagram. Hay un enlace también para Telegram, tanto un canal de notificaciones para los videos y un grupo de participación para el mismo.
Asimismo, pues ustedes pueden gozar también seguirme en Patreon como Archivos DCU, en Twitter ya les conté, bueno, en Facebook, bueno, tengo varias páginas, bueno, una es Fandom World, Archivos DCU Oficial, o by Black Hawk Archivos DCU. También está Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616 más Star Wars, que son las páginas que tienen los mismos nombres de los canales. Y obviamente pues en TikTok Archivos DCU by Black Hawk. Y asimismo quiero invitarles a que se unan a nuestro grupo de debate en Discord. Todos los enlaces de todas las redes sociales y los grupos y canales de redes sociales, tanto de Discord como Telegram, los van a encontrar los enlaces en la descripción del video. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera. Se me olvidaba. Por cierto, muy próximamente les haré un anuncio sobre una app donde ustedes también pueden estar viendo mi contenido y el de algunos colegas. Próximamente veremos ese video. Transmisión fuera. Gracias a ti, amigo, por darnos tu gran apoyo, y recuerda que me puedes seguir ahora mismo en mis 4 canales de YouTube, en Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Union Video Blood by Hawk. Así también me puedes seguir en mis páginas de Facebook, en mis Instagram, en mis Twitch, en mis Twitter, en Patreon, y están cordialmente invitados a unirse a los grupos de Discord y de Telegram, así como el canal de notificaciones que tiene Telegram que hicimos para el canal, para que puedan seguir nuestro contenido. Y recuerda dejar el like, el comentario y compartir el contenido, y darle a la campanita para las notificaciones de los videos del canal. Como siempre les digo, y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera. Bye. Oye, amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivos Digital Comic Universe. Comparte nuestro contenido, que será de gran ayuda, y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy la Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.